Vamos a abrir la palabra en Efesios 5. Desde que entramos a la reunión, Dios ha estado marcando énfasis y es muy importante cada tiempo que tenemos acá, siempre prestar mucha atención a los énfasis que Dios está trayendo. Desde el momento en que aperturamos, desde el momento en que Marian hizo su tiempo de leer un salmo y darnos esa pequeña enseñanza del caminar y afirmarnos en él, desde que Jorge empezó a orar y desde que Dios empezó a ministrarnos con el canto y también Marisol a traer el canto de Dios, Dios ha estado marcando énfasis y de verdad que sin Él es imposible cualquier cambio que nosotros queramos hacer en nuestra vida. Y de eso se trata Efesios 5. Vivan como hijos de luz. Amén. En Efesios 5 vamos a leer, dice: imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Estén llenos de amor hacia los demás. Sigan en esto el ejemplo de Jesús, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Dios se agradó de aquel sacrificio porque el amor de Cristo hacia ustedes es para Él delicado perfume. Cuando nosotros empezamos a leer Efesios, y si ustedes han leído las cartas de los apóstoles, la palabra de Dios es como un manual de guía de vida para nosotros. La palabra de Dios es poder, es transformación, porque viene directo de su espíritu, de su boca, y Él la impartió y la trajo a través de hombres y mujeres que escribieron este libro para dejarnos un legado. Amén. Pero esa palabra tiene que ser un manual de vida para nosotros. Y la palabra de Dios por sí misma tiene vida. Y como es su palabra y es vida, cuando entra a nuestra vida, a nuestro espíritu, es imposible que nos suframos transformación cuando nos exponemos a su palabra. Amén. Porque su palabra es la que nos va a transformar, porque viene de su espíritu, porque ha salido de su boca. Y cada carta que está en la palabra, porque sí es muy importante que pongamos el fundamento de la palabra, es un manual de vida. A la gente que se congregaba en un lugar que se llamaba Éfeso. Entonces, cada palabra que está en el Nuevo Testamento, que es una carta, era porque un apóstol escribía a ese grupo de gente. Pablo era un apóstol que visitaba gente, que le daba seguimiento, discipulaba gente, y él escribe esta carta. Y cuando Pablo le escribe a los efesios, a la gente que vivía en Éfeso, él trae dirección y un consejo de un padre o un apóstol. Amén. Pablo se presenta como un padre para sus discípulos. Y cuando Pablo le habla a los efesios, lo que él quiere transmitir con esta carta es que aprendamos a vivir como hijos de luz, como hijos de vida. Y vean la vara tan alta que llega a poner Pablo en esa palabra, porque Pablo lo que dice es, ¿qué dice al inicio? Imiten a Dios. Imiten, o sea, en otra carta, si ustedes leen en otra parte de la Biblia, Pablo tiene otras cartas, y en una carta Pablo le escribe a uno de sus discípulos y le dice: imítenme a mí. Pero ya Pablo en esta carta de los Efesios levanta la vara, por así decirlo, nos pone como más alta, ¿verdad? La regla, y dicen, ya no es imitar a Pablo, ya no es imitar únicamente a Mari, ya no es imitar a Tavo, ya no es imitar a Renato, ya no es imitar a Ari, porque cualquiera de nosotros somos humanos y podemos fallar. Pero hay uno que está por encima de nosotros, que es perfecto, y nos pone una vara muy alta, porque lo que Él nos está diciendo es: imiten a Dios, a nada más y nada menos que a Dios, que es perfecto. Amén. Entonces, cuando nos dice imita a Dios, como hay, ¿a quién? A un hijo, a un padre. O sea, los que tienen hijos saben que tienen a sus niñitos, ¿verdad? Que van creciendo, y el niño, es más fácil enseñarle a un niño por el ejemplo que por lo que uno dice, ¿no es sí o no? ¿Me equivoco, Nela? Los niños aprenden por lo que ven más que por las órdenes que a veces uno da. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pablo aquí? Hijos, hijitos, imiten a Dios en todo
llénense de su amor, sean como Él es. Imiten a Dios como un hijo imita a un padre. Y Él nos pone más adelante aquí en la palabra y nos pone el ejemplo de cómo Jesús nos amó y pone el ejemplo de Jesús como hija de Dios que nos amó y que se dio a sí mismo en sacrificio por amor a nosotros. Y dice también la palabra que cuando Él se dio en sacrificio, el sacrificio de Jesús fue tan agradable que subió como un perfume delicioso delante de la nariz del Padre. Y era delicioso no solo porque Él se sacrificó, porque no se trata solo del sacrificio, sino que Él se sacrificó porque tenía muchísimo amor por cada uno de nosotros. El sacrificio que Él hizo fue porque nos amaba, porque nos ama y porque desea lo mejor para nosotros. La palabra en Éfeso empieza a hablar de que imitemos a Dios como un hijo, un padre, y empieza a decir llenos de su amor, ¿hacia quién? Hacia los demás. ¿Ok? Entonces Pablo empieza a hablar aquí porque él empieza a jalarle las orejitas a la gente de los Efesios, porque ellos eran hijos de Dios, pero no se comportaban siempre como hijos de Dios. Entonces yo puedo ser una hija de Dios, yo puedo recibir a Jesús en mi corazón, yo puedo reconocer su obra en mi vida y puedo ser salva, aunque no me voy a meter en el tema de la doctrina de la salvación se pierde o no se pierde, ese no es el tema de hoy. Pero yo puedo ser una hija de Dios, pero también en mi vida puedo empezar a caminar y no mostrar frutos del Espíritu de Dios. ¿Por qué pasa eso? ¿Verdad? Nos ha pasado a todos, yo creo. Porque, y eso tal vez más adelante se hablará, porque en Dios hay un camino de vida, pero también un camino de procesos. La palabra dice, llénense de amor hacia los demás. Como Jesús nos amó, Él se dio en sacrificio a Dios y este sacrificio fue agradable a Él por el amor con que Él se dio. Pablo le dice a los Efesios, yo no lo voy a leer todo, pero sí les voy a leer un poco el resumen. Pablo les decía, no se oiga entre nosotros de impurezas, no se oiga de inmoralidades, no se oiga de avaricias, que es lo mismo que idolatría, que no escuche de ustedes conversaciones livianas, chistes con doble sentido. Esa es una traducción moderna. Y empieza a traer un consejo a los Efesios. ¿Por qué? Porque, como les decía ahora, eran hijos de Dios, pero estaban empezando a caminar como no tenían que caminar, porque en Dios es un camino de vida. Y ahora que Mari cantaba ese canto, no, ¿nos podemos llenar del amor de Él? Sí, pero de Él nada más. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer ni cambiar nada. Y nosotros tenemos que entender que todo parte del amor de Dios. Pero el amor de Dios, primero le conocemos a Él y Él se revela a nuestras vidas en amor. Y después tenemos que vivir aquí, en este mundo, y compartir con un montón de gente y con todo el mundo. Y ahí es donde nos empezamos a trabar. Ahí es donde nos empezamos a emproblemar. Porque qué fácil es decir, amo a Dios a quien no veo, ¿verdad? Es muy fácil. Yo te amo, Señor, y no lo veo. Y qué difícil es decir, amo a la persona que tengo aquí a la par, a quien yo veo todos los días, con la que tengo que convivir todos los días. Y ya sea mamá, ya sea papá, ya sea esposo, ya sea novio, ya sea gente en tu trabajo, tenemos que convivir todos los días con personas, amén. Entonces, Pablo lo que trae es un consejo, porque los Éfesos estaban dejando de tener ese amor de Dios los unos a los otros. Y vea qué interesante, empieza a hablar Pablo después de eso, a dar un consejo de que él no espera que la gente no esté caminando en impurezas, en avaricias, en malos hábitos, que no estén escuchando conversaciones que no tienen por qué escuchar, que no participen de cosas que no tienen que participar. Y él empieza a traer un consejo, porque cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a caminar y alejados uno de su amor, dos, empezamos a oír ya el consejo del que no anda caminando tal vez en el amor o en el perfecto amor de Dios, o empezamos a practicar otras cosas. A veces hablamos de fornicación, de adulterio y es como una palabra así muy fuerte, pero si tú analizas a qué se refiere la fornicación, el adulterio, si lo analizas ya más profundamente, es el egoísmo de lo que la gente cree que es el amor y no es el verdadero amor.
Por eso Pablo empieza a hablar del amor verdadero que es Dios y empieza a tocar temas y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Pablo empieza a hablarme del amor de Dios, me habla de su sacrificio y empieza a tirarle a los Éfesos de sus pecados. Entonces, él está hablando esto porque la gente estaba dejando de amar. Y cuando uno deja de amar, en el amor perfecto de Él, porque si nosotros pretendemos amar desde nuestra manera, como nosotros creemos, desde la manera en que nosotros crecimos en nuestra casa, desde la manera como a mí lo vi yo en mis papás, desde la manera como lo vi en mi vecino, si empezamos a amar cada uno con la propia opinión, nunca aquí nos vamos a poner de acuerdo qué es el amor. Por eso hay una sola cosa, y decía el canto, que era lo que decía Mari, que el amor viene del corazón del Padre, que el perfecto amor nace del corazón del Padre. Y nosotros, los que estamos acá y los que están oyendo y los que somos hijos, tenemos que empezar a caminar en el perfecto amor del Padre. Porque nosotros por sí mismos no vamos a poder cambiar ni transformar, primero nuestras vidas, y mucho menos a la persona que yo tengo a la par. Sucede mucho. Oiga, y no he entrado a la parte álgida de Éfesos 5. Sucede mucho que decidimos o tomamos la decisión de casarnos, de hacer nuestra vida con alguien. Gracias. Y todo es amor y armonía y belleza y todo son mariposas y arcoíris y todo es lindísimo. Y pasa el tiempo y pasan los meses o alguna gente los años y la cosa se empieza a ver diferente. Y de repente algunos dicen, es que a mí me engañaron y a mí me vendieron una persona, una pomada que no es, y me casé con una muchacha que no es esta que hoy está a la par mía, ¿verdad? O me casé con un hombre que este no era el que yo me enamoré. Entonces, vean, les tengo una noticia, y no sé si sea buena o mala, pero pueden pasar 10, 15 años y usted pelearse con esa idea y usted no va a cambiar a la persona que tiene a la par, nunca. Ni esa persona lo va a cambiar usted, porque el único que nos puede transformar es Él, el único que es el perfecto amor en nuestra vida y que transforma la forma en como nosotros conocemos el amor es el Padre. Y cerca y lejos de Él va a ser más difícil. Por eso Pablo trae el consejo, llénense de su amor. ¿De cuál amor? Nos dice Pablo, del amor como el que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, como el que Padre tuvo, que entregó a su Hijo. Entregar un hijo solo por amor a alguien que ni se lo merecía. Porque imagínate que es desprenderte de un hijo y todavía uno dice, ay, sí, para ella que tiene la carita buena y dulce y bonita, y digamos que vale la pena, pero por aquel como el que estaba en el hospital, que es un exconvicto. O sea, vos darías un hijo tuyo, que lo sacrifiquen, si te dicen que la salvación de esa persona depende de tu hijo. No me conteste. Pero eso es el amor de Dios. Entonces Pablo nos empieza a hablar de del perfecto amor del Padre. Entonces él empieza a decir que no oigan entre ustedes que está pasando todo esto, no participen de esto. Antes procuren hablar bien, caminar bien, porque todo lo anterior impide, oiga, y aquí en la palabra lo dice más fuerte. Yo le voy a aconsejar que cuando llegue a su casita hoy lea todo Efesios 5, por favor, léalo. Yo no se lo voy a leer aquí todo. ¿Está bien, Darío? Darío lo ve así como que lo va a hacer, porque son cartas que nos traen consejos. Efesios 5 es muy fuerte y no es fácil de asimilar a veces la palabra, pero cuando estamos en Dios, cuando estamos en Él y cuando es su espíritu en nosotros y cuando le pedimos a Él que sea Él el que empiece a hacer los cambios en nuestra vida, va a ver que no va a ser tan grueso ni tan difícil si lo tomamos en cuenta. Entonces Pablo hablaba de que todo el que practica todas esas cosas casi que no va a heredar el reino de los cielos. Pablo trae un consejo y dice, no participen de esto porque van a impedir que participemos de todas las bendiciones del reino de los cielos. Traducción Ariana de Franco. Participemos de lo bueno de Él. Muchas veces pasa, voy a ir al cuarto, voy a ir a buscar de Dios, voy a ir a orar y de repente empezamos a orar, ¿verdad? Y la oración no llega pero ni acá, ¿verdad? Sentimos que hay un techo como de bronce o vamos a disponernos a adorar y de repente sentimos como que algo nos impide. ¿Sabe qué es lo que pasa? La palabra dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y deja lo que estás haciendo, busca a tu hermano, pídele perdón y después ve y ministra a Dios.
muchas veces cuando nosotros no estamos caminando en el amor de Dios, eso nos va a quitar muchas bendiciones a nosotros. Y debemos dejar que el reino de los cielos se nos abra a nosotros, que no perdamos las bendiciones de lo que el Padre tiene para nuestra vida por nosotros caminar fuera de su perfecto amor. Amén. La palabra dice en Éfeso: la luz de Él ahora habita en mí. Por lo tanto, si la luz de Él ahora habita en nosotros, se debe notar en nuestra conducta. ¿Amén? Si hay algo que la gente no está viendo en nosotros diferente, no preocúpese, porque preocuparse, creo que uno no soluciona nada preocupándose. Ocúpese y haga algo y haga cambios en su vida y venga delante de Dios y permita que Él haga los cambios en su vida. Vea, a veces lo de Dios o lo hacemos muy difícil, pero yo no sé, yo es que todo lo veo como más sencillo, pero lo de Dios es tan sencillo como dejar que Él se involucre en cada área de nuestra vida. Es tan sencillo cuando de verdad rendimos nuestro corazón, cuando rendimos nuestra vida, cuando rendimos nuestro amor propio, cuando rendimos nuestros propios deseos, cuando le sometemos todo eso a Él. Yo les aseguro que Dios se va a devolver con mucho más para sus vidas. Lo que pasa es que a veces no queremos soltar, y creo que Mari lo dijo en el café la vez pasada que tuvimos reunión, y a veces a la gente le cuesta soltar, pero es porque no entendemos que tenemos un sello y una garantía que es Él. Y el sello y la garantía es que todo lo que tú le entregues a Él, Él nunca te va a devolver algo peor de lo que tú le entregaste, jamás. Él es un Padre bueno. Todo lo que tú le entregues, todas las áreas de la vida que tú le entregues, egoísmos, enojos, deseos, avaricias, todo lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, sometido y rendido a Él, Él va a empezar a hacer un proceso de transformación y un proceso de cambio en nuestra vida. Entonces, somos hijos de luz, la luz se va a notar donde nosotros andemos. No hay ni necesidad de que usted se pare a jugar de un predicador y andarle recetando la Biblia a la gente, que no es malo dar la palabra cuando Dios te indique que des la palabra, pero hay que tener el oído muy abierto y dejarnos dirigir por Él. Pero cuando nosotros caminamos en luz, caminamos en Él, y dejamos que su perfecto amor se forme en nuestra vida, la gente va a empezar a ver ese cambio y la gente va a empezar a notar algo diferente, porque eres luz y la luz es imposible que se oculte en un lugar, la luz se tiene que manifestar. Amén. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido. Dice: la luz de Él ahora habita en mí, debe notarse en mi conducta. Cuando esa luz brilla, va a producir 3 cosas, dice Efesios: produce bondad, produce justicia y produce verdad. A mí me gusta esa palabra verdad, porque Dios no nos ha mandado a caminar en tiniebla, porque no nos hemos acercado a su luz y no viene el consejo de Él. Entonces, cuando no viene su consejo, viene confusión, y cuando hay confusión, hay tiniebla. También andaba medio confundido. Tiniebla empieza a manifestarse cuando yo empiezo a alejarme de la luz, y la luz es Él. Entonces, yo te garantizo que tu salvación está garantizada porque has creído en Él, pero Dios quiere una vida de plena aquí en la tierra para ti y para cada uno de nosotros. Y la vida plena es vivir dependiendo y agarrados y aferrados de su mano, porque es la única forma en que nosotros vamos a ser transformados, y no solo nosotros, vamos a ver cambios en la gente que está alrededor de nosotros, porque queremos cambiar muchas veces a la gente que está alrededor de nosotros y no hemos cambiado nosotros, no hemos entregado áreas nosotros. Yo quiero que alguien me ame, pero yo no doy amor. Yo quiero que alguien me chinee, pero yo no chineo. Yo quiero que mi esposo me haga el desayuno, pero ni un sándwich me levanto a hacerle. ¿Me doy a entender? O sea, todo lo que nosotros sembramos es lo que nosotros recogemos. Ahora, yo hablo de esposo porque yo estoy casada. Ahora, yo sé que aquí hay gente que no está casada y también diga: no, yo no estoy casada, pero vive con la mamá o vive sola o se relaciona con compañeros, con compañeras, con gente. Todo lo que nosotros sembramos es lo que nosotros vamos a recibir. O sea, y eso es reino. O sea, nosotros no podemos manifestar si no le conocemos el perfecto amor de Él. Y vean, no se angustie, o sea, porque usted dice: bueno, ¿será que hasta el momento yo creía que lo conocía y no lo conozco y me di cuenta ahora que no lo conozco? Pero
siempre hay tiempo, porque Él está ahorita tocando la puerta de tu vida y a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu mente, a la puerta de tu casa, para que tú hagas un cambio, una transformación hoy. O sea, yo te puedo decir, o sea, solo Dios ha transformado a mí mi vida. Yo un día de esos, creo que le hablaba a la tía Pau, estábamos compartiendo y me daba un poco de risa porque la tía me decía, Ari, es que es porque sos vos, porque sos muy especial. La tía es que es muy linda y me quiere mucho y me dice eso. Pero yo es que no le expliqué a la tía que eso que yo le estaba compartiendo a mí me llevó 3 años de proceso para yo llegar a eso. O sea, porque son procesos en Dios también que Él quiere trabajar en nuestra vida, pero Él necesita que nosotros querramos que Él los trabaje, porque si yo no se los entrego, no van a haber cambios ni transformaciones, pero Él sí quiere hacerlo. Amén. El consejo apostólico de Pablo y consejo apostólico de Ariana es adecuado que traten siempre de saber qué es lo que le agrada a Dios. Ser sabios, no ignorantes, aprovechen bien el tiempo, no hagan nada a la ligera, traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo y dejémonos que Él nos guíe. Yo sé que muchos consejeros pueden haber y muy buenos. Busquen consejo cuando de verdad ustedes crean que lo necesitan porque no tienen las respuestas. Yo creo en eso, yo creo en buscar el consejo, la gente adecuada, la gente profesional. Pero antes de de buscar a cualquier hombre y mujer, vayan primero al trono de Dios a buscar el consejo y la sabiduría del Padre. Doblen sus rodillas y vayan al trono, porque ustedes van a aprender a conocer la buena y perfecta voluntad para sus vidas en el trono con Dios. Vean, la gente dice, pero ¿cómo se hace esto? Es que no hay una receta. Usted empieza de verdad a buscarle. Usted tal vez no sabe cómo orar, no tiene que orar como yo, como Renato, como Marian. Usted es un ser especial, un ser diferente. Eso es lo maravilloso de Dios, que hay una diversidad, todos somos distintos, todos somos creativos. Ve qué hermosa esta reunión, que Marian la empieza de una manera, que Jorge ora con unos tambores lindísimos africanos, bueno, me parecieron que eran africanos, que Marisol tiene un canto de Dios dulce. O sea, esa es la diversidad de mi Padre. Todos ustedes son bellos, hermosos, diferentes. Y Tabito, que es tocó la guitarra, imagínese usted qué bendición. Entonces, somos diferentes. Y no solo tocó la guitarra, él estaba ahí metido, yo lo vi profundo ahí, estaba en los lugares celestiales. Entonces, no tiene que ser a mi forma ni a tu forma, pero si vas al trono de Él, vas a tener las respuestas, vas a tener la guía y la dirección. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios habla. Si no, nosotros vivimos una mentira y una religiosidad, y yo no vivo eso. Yo vivo un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que trae consejo, un Dios que va dando sabiduría al que la pide. Muchas veces no tenemos porque no sabemos pedir. Pida sabiduría, pida inteligencia, pida guía, pida al Padre, porque el Padre tiene para ti, el Padre tiene, el Padre da. La palabra dice que Él no es un mal padre, que si un hijo viene y le pide comida, le va a dar una culebra. Dice que Él le va a dar lo mejor. El Padre que nosotros servimos y amamos, y Él nos ha comprado a precio de sangre, al valor de su Hijo, que es lo más maravilloso. ¿Cómo nosotros vamos a dudar del amor de Él si nos ha entregado todo? Nos ha dado todo para que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones que vienen con Él. Amén. Busque primero, antes aquíétese y vaya al trono y busque el corazón del Padre. Yo le aseguro que si usted lo hace, después puede ir donde Renato, donde la tía, y Dios les va a dar, pero vea, toda la respuesta. Porque Él es así, Él es soberano. Pero Dios libre, poner nuestra mirada en la carne y la sangre. Dios libre poner nuestra confianza en el brazo del hombre, porque eso de verdad no nos va a traer bendición ni nos va a abrir todo lo que Dios nos quiere mostrar. Vea Efesios, ahora vamos a entrar al versículo, vamos a ver, voy a adelantarme un poquito. Entonces dice el versículo 11, no participen, esta es otra versión, de los infructuosos placeres de las tinieblas, oiga,
y el mal, sino repréndanlos y denúncielos. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que un impío hace, pero cuando uno pone esas cosas al descubierto, la luz brilla y el pecado resalta, y a veces muchos, al comprender su iniquidad, se vuelven hijos de la luz. Por eso Dios dice en las Escrituras: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así que cuidado como viven ustedes, sean sabios, no ignorantes, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino porque es peligroso, más bien estén llenos del Espíritu y dejen que Él los guíe. Hablen del Señor entre ustedes, reciten salmos, entonen cantos espirituales, eleven al Señor la alabanza de sus corazones, siempre dando gracias por todo al que es Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 23, vean, Pablo viene hablando entonces que imitemos a Dios, que nos llenemos de su amor, que caminemos en el perfecto amor como Jesús y el Padre nos amaron a nosotros, amén. Pablo empieza a traer un consejo de que no andemos en tiniebla y que no hagamos cosas que no tengamos que hacer por amor a nosotros mismos y por amor a otros. Y Pablo empieza a dar un consejo de que caminemos en su sabiduría y que empecemos a buscar su voluntad. Y viene otro consejo. Todo lo que Pablo está hablando es del perfecto amor de Dios, y eso es lo que quiero que les quede como, y que el perfecto amor de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Porque el perfecto amor de Dios es muy fácil que se manifieste en el cuarto cuando yo estoy orando solo a Él. No, el perfecto amor de Dios se va a manifestar en mi vida día, con todos ustedes a mi alrededor, con toda la gente con la que caminamos, amén. Ese es lo que Dios quiere en nuestra vida, perfeccionar su amor. Y vamos al punto donde Él habla de los matrimonios. Dice en el versículo 21, pero antes de los matrimonios, como Él no solo está hablando de parejas, habla de toda persona, dice: honren a Cristo sometiéndose unos a otros. Las mujeres sométanse a sus esposos al igual que se someten al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Para salvarla y cuidarla dio la vida. Así que las esposas deben obedecer en todo a sus esposos, así como la iglesia obedece a Cristo. Oiga, ojalá que la iglesia obedezca bien a Cristo, porque a veces como está esta época, aquí Pablo está hablando de amarnos, de honrarnos y someternos los unos a los otros, y eso es lo que más nos cuesta. Y como hay gente que batalla hasta con estos versículos, porque para ellos obviamente si venimos de un contexto cultural vamos a tergiversar muchas veces lo que dice la palabra. Si venimos con un contexto machista, esto me sirvió para poner el zapato a la mujer, ¿verdad? O si vengo con un concepto muy feminista, muy mundano, porque el feminismo y el machismo no vienen de Dios, es una corriente que hay en el mundo que no está alineada a la voluntad de mi Padre, y yo vengo con un concepto feminista, y yo decir, no, esta carajada, Pablo era un machista, yo no quiero nada con esto, perdón por la palabra carajada, pero entonces esto no va conmigo. No, la palabra de Dios es clara. O sea, y hay partes en la Biblia donde Pablo habla que es un consejo de él. Aquí él está hablando que es su palabra, y él está hablando de un orden y de autoridad que hay en el cuerpo de Dios, y la palabra habla de ministerios, pero de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, pero todos estamos para el servicio del cuerpo. No es que uno está arriba del otro, pero sí hay uno que está primero, segundo, tercero, porque es un orden para traer dirección, para traer guía a su cuerpo, amén. Y su cuerpo es la iglesia, o sea, somos nosotros. Le tengo noticias, cada uno de nosotros somos su iglesia. Entonces Pablo, cuando dice esto, es porque quiere traer un orden, porque en una reunión tiene que haber también un sometimiento los unos a los otros. Entonces ahí viene un orden de Dios, y después de eso Pablo ya empieza a hablar de las parejas. Entonces empieza a hablar y a traer el consejo. Vean, hay gente que se brinca ciertas cosas de la palabra. Entonces algunas mujeres dicen, claro, Dios dice que la mujer tiene que someterse al hombre, pero también dice que el hombre tiene que amar a su mujer. Así levantan el dedo. Sí, claro, pero se brincan esta parte que dice, lo digo yo como mujer y lo digo yo como esposa, ¿verdad? Sométanse a sus esposos al igual
que se someten al Señor, ¿ok? Entonces es muy importante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Si tú amas a Dios, si tú te sometes a Dios, entonces tú no tienes problema con el tema de la autoridad ni la obediencia. Y la palabra también habla al hombre. Hombre, tú eres cabeza, pero no eres cabeza para golpear, ni eres cabeza para poner el pie. Eres una cabeza para traer dirección, eres una cabeza que está para amar, para cubrir y para bendecir a su esposa. Amén. Más adelante la palabra enseña que los esposos que las esposas deben obedecer como la iglesia de Dios, que los esposos muestren el mismo amor. Oiga lo que le dice al varón. Esposos, muestren el mismo amor que Jesús mostró a su iglesia. ¿Qué clase de amor mostró Jesús a su iglesia? Lo dio todo, ¿verdad? Como parte de su propio cuerpo. Si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa también se ama a sí mismo. Vean, Pablo trae aquí un consejo, y el consejo es: si ustedes son uno, y si yo no me amo a mí mismo, yo no soy capaz de amar a otra persona. Y vean lo que dice la palabra, uno de los primeros mandamientos. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál fue? El mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, su mente y amén. ¿Me lo repiten? Amarás y con todo tu corazón, amén. Con la mente, con las fuerzas y el corazón. Y después, que les dijo Jesús a sus discípulos: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces de las relaciones humanas? Para no decir marido y mujer tampoco, y no solo sintetizarlo en eso, sino en las relaciones, que nosotros primero no conocemos el amor de Dios muchas veces, que es puro. Léase Corintios 12, creo que habla del perfecto amor de Dios, 13, que habla del perfecto amor de Dios. Y 2, que yo quiero todo para mí y soy muy egoísta. Y yo tengo a la persona al lado y yo solo quiero reclamar tal vez mis derechos, pero yo no estoy viendo que, o sea, al ser egoísta no estoy también sabiendo amar a mí misma, porque estoy queriendo que todo gire tal vez alrededor mío. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos un corazón puro, porque nosotros no vamos a poder amarnos a nosotros mismos sanamente, de una forma sana, porque tenemos que amarnos a nosotros mismos primero. Imposible es que yo ame a mi esposo si yo no me amo a mí como mujer, como persona, no me doy mi valor y no entiendo qué valiosa soy yo para Dios. Cuando yo entiendo lo valiosa que yo soy para Dios, yo escojo un hombre que yo sé que es muy valioso también en Dios. Amén. O sea, es mi caso, que me casé. Estoy muy enamorada, ¿será? Entonces, el perfecto amor de Dios es eso. Si yo me amo a mí misma de forma sana y saludable, porque está el narcisismo y el egocentrismo, y ya para eso está el doctor Manzanelli, que nos habla de los temas psicológicos de la mente, pero hay una forma egoísta de amar que no proviene de Dios. Entonces, cuando yo no conozca el amor de Dios, voy a amar de esa forma. Entonces, dejemos que el amor de Dios venga primero a nuestra vida, sane nuestra vida. La tía sabe mucho de eso. Sane nuestro corazón, sane nuestra alma, empieza a trabajar las áreas de mi vida que Él tiene que sanar, para que yo, con un corazón saludable, pueda aprender a amar a otro. Porque a veces yo, como mujer, puedo estar esperando el príncipe azul, pero yo soy la Brujilda de la película, o al revés. Puede ser que yo de verdad soy una gran mujer y vino el que no tenía, y el otro está queriendo sacarme todo a mí nada más, porque es un amor egoísta. Igual en las relaciones con papá, con mamá, con hermanos, con amigos, con hijos, el amor no es control. El amor puro desea lo mejor para el otro. Amén. El amor de Dios desea lo mejor para el que está a la par mío. Entonces, el perfecto amor de Dios es: sométanse unos a otros. Y vea qué sabio que es Dios. ¿Por qué le dice a la mujer obedece? O sea, que a la gente, sobre todo a las mujeres, no nos gusta mucho que no solo reciten ese versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer es muy
sentimental, muy sensible, la mujer da, o sea, es decir, la mujer es sentimiento, la mujer es más sentimiento que lógica en muchos aspectos. El hombre es muy lógica, y eso no significa que no ame, pero es muy lógica. Entonces, el hombre a veces puede amar de una manera y yo la estoy interpretando de otra, y entonces él no está viendo mis necesidades, o al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Vea, Dios es tan sabio que como sabe que la mujer es tanto corazón o tanto sentimiento, nos manda a entrar un poco como en la lógica del asunto y dice, vea, obedezca. Y no solo obedezca, vea lo que dice al final de Éfeso, se lo voy a resumir. Esposa, respeta. Ok, yo creo que no solo la esposa, todos tenemos que respetarnos entre todos, porque el respeto nunca se puede perder. Obedezca, alabe a su marido y honre a su esposo. Vea, cuando uno, ya no con el marido, cuando vos admiras a una persona, le decís cosas lindas, ¿no es cierto? Cuando vos sentís admiración por alguien, vea, hay una línea muy delgada, incluso en algunas oficinas que se dan esas cosas, a veces relaciones que no son como las más saludables, se termina enredando una persona con alguien porque cree que se enamoró, porque admira demasiado a una persona, pero en el fondo es que la admiración es parte de un afecto muy importante. Entonces, dice la palabra, mujeres, admiren a sus esposos, alábenlo en el buen sentido, dígale cosas bonitas, dígale cosas estas, porque el hombre necesita mucho sentir esa admiración, ¿verdad? Y a los esposos les dice, amen a sus mujeres, cuídenlas como ustedes mismos. O sea, no sé qué tanto cuida tenga el hombre de sí mismo, pero Dios les manda al varón que ustedes cuiden y traten a su esposa y a su mujer con ese cuidado y ese que ustedes tuvieran por su propio cuerpo. Porque lo que haces para ti, lo estás haciendo para ti mismo, ya sea para bien o para mal. En otra parte de la palabra dice, no mordiéndonos a nosotros, entre nosotros. Entonces, somos un cuerpo, ¿amén? No solo matrimonios, sino gente soltera, somos un cuerpo. Dios lo que quiere es que aprendamos a caminar en el amor de Dios, que es perfecto, y que una vez que conozcamos su amor, podamos manifestar esa luz, porque es muy fácil a veces inclusive evangelizar y hablarle a alguien a quien yo no conozco del amor de Dios, pero qué difícil es hablarle a la familia, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil hablarle a la familia? Primero, porque si le hablas a la familia te van a devolver ¡juá! Como un boomerang cualquier cosa que les digas, porque te conocen desde pequeñito. Entonces te dicen, no, ¿quién te crees vos? ¿Y a qué venís a decirme todo esto? Si yo sé que vos tenías un carácter espantoso, que vos le gritabas a la gente, que decías malas palabras, es un boomerang, ¿verdad? Y por otra parte, qué difícil a veces es porque a veces me lastima la persona que yo tengo más cerca y a quien amo. A mí no me lastima el vecino que ni conozco, me puede llegar a lastimar algo que me hizo alguien que está cercano a mí. Entonces Dios quiere que en este año, Jorge cuando estaba orando habló que Él quiere que este año seamos transformados, o así lo entendí yo, que este año vamos a caminar de forma diferente, que este año vamos a caminar en su santidad. Vea, santidad pues, es ser apartado, es ser diferente, es ser consagrado para Él. Yo el consejo que les traigo de parte de Dios es que de verdad manifestemos a Dios en nuestra vida. Ese es el consejo, que manifestemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo hacer una cosa aquí y en mi trabajo otra, o lo puedo hacer, pero la verdad es que engaño a nadie más que a mí misma, porque Dios todo lo ve y al final es un asunto con Dios. El resumen del consejo de la carta de Éfeso es que todo lo que nosotros hacemos primero es para Dios, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para Él. O sea, yo quiero cambiar, pero quiero cambiar primero por Él, no por mi esposo. Quiero cambiar porque yo quiero ser transformada por Él. Y una vez, o sea, Dios lo que está diciendo es, todo viene de mí. Vos no vas a cambiar al de la par, ni vas a cambiar vos por vos mismo. Vas a cambiar por mí, porque yo soy Dios, yo soy el perfecto amor, yo soy el que entro en ti, te voy a quitar los egoísmos, te voy a quitar las avaricias, te voy a quitar los malos hábitos, te voy a quitar los vicios. Jorge hablaba de hábitos, o sea, porque Él los puede cambiar, los puede transformar. Le habla a una persona que ha sido transformada en muchos aspectos de su vida, pero todavía estoy en proceso, como todos los que estamos acá, todos estamos en un proceso, pero Él en su perfecto amor lo puede hacer. Tengamos paciencia los unos a los otros, porque Él nos tuvo mucha paciencia a nosotros, y sometamos todo a Él,
porque hay cosas que yo no puedo cambiar. Después de Éfesos 5 viene Éfesos 6 y habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas, y empezaba a dar otro consejo. Entonces a veces nos enfocamos en la carne o en el que está a la par y nos desgastamos. Entonces vayamos al trono, deshagámonos de las obras de las tinieblas que hay que deshacer, primero en nosotros, después en lo que hay que hacer, y dejemos que Dios sea Dios. Y que el perfecto amor, como hoy Dios traía el cántico, porque Dios no se equivoca, que empiece a trabajar en nuestra vida. Amén. Vean, nosotros somos uno. Hombres y mujeres, hijos de Dios, somos uno. Amén. Entonces, un consejo saludable para este año es: someta todas las áreas de su vida a Dios. Sometamos todas las áreas de nuestra vida a Él y dejemos que Él haga en nosotros primero. Busquemos el consejo sabio y busquemos primero el consejo sabio de Él y dejemos que Él nos perfeccione. Amén. Que Él nos haga hombres y mujeres de luz y que la primera luz sea en mi hogar, en mi vida, en los íntimos míos, en los primeros que están ahí, para que eso se expanda. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres soberano. Y hay mucho en tu palabra que tú nos quieres enseñar, Señor. Que entremos en este año a tu palabra, que entremos en este año a cambios, que dejemos que tu espíritu trabaje en nosotros, que dejemos que tu palabra nos transforme, que dejemos de ponerte argumentos y ver argumentos en otros, y que veamos primero nuestro corazón y nos veamos a nosotros mismos, Señor. Que antes, Señor, de ver la paja o el tronco en el ojo de otro, podamos ver la nuestra, para que tú trabajes nuestro corazón, Señor. Tú eres el Dios vivo, tú eres un Dios que transforma, tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios de familias, tú eres el Dios del perfecto amor, tú eres el Dios que trae luz y que donde hay tiniebla todo es desplazado, tú eres el Dios que lo que está muerto lo llamas a vida, tú eres el Dios de los imposibles, porque donde hay imposibles para nosotros, tú dices hasta aquí está el imposible, porque yo soy todopoderoso. Tú eres el Dios que funciona en todas las áreas, tú funcionas en las finanzas y tu palabra dice que en ti somos herederos y coherederos de todo, Padre, y todos los beneficios y todos los privilegios de tu reino están dispuestos ahí para tus hijos. Solo estás esperando que rindamos nuestras áreas, Señor, y que desechemos el viejo hombre, Señor, y caminemos, Señor, como hijos de luz.